Hola y bienvenidos a Cello Motif. Mi nombre es Efren Ruiz y el día de hoy seré su profesor de violonchelo. Verán, existe una falsa creencia de que el violonchelo es un instrumento clásico que solo se emplea para música académica e intelectual. Y la verdad es que el violonchelo, además de ser considerado el instrumento de cuerda frotada más parecido a la voz humana, es uno de los instrumentos más geniales y versátiles conocidos en la actualidad. Desde pop, pasando por el tango, jazz, y hasta el rock. El violonchelo es un instrumento impresionante que a lo largo de la historia ha evolucionado gracias a sus timbres característicos y ha logrado reinventarse desde la profundidad grandiosa de sus armónicos que contienen alma propia. Ajá, todo muy bonito. Pero entonces, ¿cómo se llama? ¿Y por qué se le llama y se escribe de tantas formas diferentes? Bueno, dentro de la etimología de la palabra cello podemos ver que esta es un acortamiento de la palabra violoncello que proviene del italiano. Violon, que significa viola, pero no es la viola que hoy conocemos como viola, sino hace referencia a la viola da gamba, que es muchísimo más grande que la viola que conocemos como viola. Y cello, que significa pequeño, entonces violoncello lo podríamos traducir como pequeña viola da gamba. Y así podemos hacer mención de los instrumentos de cuerda frotada en orden de tamaño, que son violín, el más pequeño, el que le sigue es la viola, que hoy conocemos como viola, que es solo un poco más grande que el violín. El violonchelo o cello, como le quieras llamar o como lo quieras escribir, es igual. Y eso sí, es violoncello, no es violincello, ¿ok? Ok. Violón, que sería la viola da gamba. Y también tenemos el contrabajo, que es bastante más grande que todos los demás instrumentos. Il violoncello. The cello. Le violoncelle. Das cello. O violoncello. Antes que todo, un poco de contexto histórico. Andrea Amati, quien vivió desde 1505 hasta 1577, originario de Cremona, Italia, fue, según lo que conocemos, uno de los primeros, si no el primer luthier que construyó este instrumento. O sea que podríamos decir que él inventó el instrumento. Luthier es el nombre que se les da a los artesanos que construyen, reparan y ajustan instrumentos de cuerda. Los hijos de Andrea, Antonio y Girolamo Amati, continuaron con la tradición y el modelo que creó su padre. Estos, a su vez, enseñaron a sus hijos y también a otros célebres luthieres como Antonio Stradivari y Andrea Guarneri. Actualmente, gran parte de la demanda de instrumentos de todo tipo las llevan grandes compañías y fábricas como Yamaha, Ibanez, D'Addario, J. Hyde, Cecilio, Gibson, Stentor, De Luca, Ludwig, Pearl y muchos otros. En esa época, los luthieres grandes también tenían sus mini fábricas y sus mini empresas, donde los dueños eran los maestros que enseñaban a sus trabajadores, y a su vez
eran los que asumían el resultado final de un instrumento. Si tú eras aprendiz de luthier y trabajabas en el taller de un luthier famoso y a su vez tú creabas un instrumento de principio a fin, de igual forma ese instrumento no iba a llevar tu nombre, sino el nombre del luthier para el cual tú trabajaras, en parte porque la fama la tenía él y no tú, a pesar de que al final él solo le pegara la etiqueta. Un instrumento Stradivari o Guarneri en la actualidad puede llegar a costar millones de dólares en subastas, debido a su calidad, estado y antigüedad. Existen algunos instrumentos de este tipo que no están a la venta. Estos solo se exhiben en importantes museos del mundo y los protegen hasta del mínimo contacto con el polvo a través de delgadas cajas de cristal. Solo algunos importantes restauradores y otro reducido número de personas tienen el privilegio de sacarlos de sus lugares. Algunos para realizar experimentos sonoros y estudios sobre la composición de sus materiales originales, la técnica del tratado de la madera que se empleó y el tipo de barniz utilizado, que ha sido preservado por siglos, son de las características que más fascinan a los estudiosos de la materia. Mira qué bonito. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la Escuela de Venecia con Matteo Goffriller y Domenico Montagnana. Cabe resaltar que el sonido que emana de estos instrumentos con tantos años de antigüedad e historia son considerados sonidos casi divinos, sobre todo si los comparamos con instrumentos de cualquier fábrica en el presente. A algunos célebres instrumentistas y músicos se les ha cedido en préstamo unos pocos de estos superinstrumentos para que puedan desarrollar su máximo potencial a lo largo de sus carreras musicales. Normalmente son grandes fundaciones las que poseen este tipo de instrumentos, y es importante mencionar que dichas fundaciones no existen en todas partes del mundo. Hay casos como el de la violinista inglesa Ruth Palmer, quien ha sido ganadora de célebres premios de música clásica por discos que ha grabado con violines que le han cedido en préstamo por apenas unos días para luego tener que ser regresados inmediatamente. Más información sobre el misterio de los Stradivarius en la descripción. Y si les parece interesante este tema, pueden comentar si desean que hiciera un video más a profundidad sobre la evolución del violonchelo y sobre los compositores que a través de los años lo convirtieron de un instrumento de acompañamiento a un instrumento protagonista.